Dios les bendiga. Hoy estaré hablando acerca de la verdadera libertad y vamos a estar viendo esta palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Prepare su Biblia porque vamos a dar inicio ahí en esta porción de la palabra del Señor. Y dice así en Juan 8 31 al 36, dice así de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que el Señor Jesús está hablando con los judíos y dice ahí en el versículo 31 que algunos de ellos habían creído en Él. Eh, Hay muchas personas que jamás han estado en una prisión o en una cárcel. Han sido personas que fueron buenos hijos, personas que nunca han estado en ningún problema, se dedicaron a su trabajo o al estudio, han sido ejemplares, ¿verdad? Ahora son personas que se dedican a su familia, a cuidar de su familia, sus hijos, las necesidades que tienen como familia. Son buenos padres o son buenos hijos, son personas, como lo mencioné, ejemplares, pero muchas de estas personas son esclavizados por recuerdos en su infancia que fueron maltratados por alguien o sufrieron alguna situación no muy agradable y siguen recordando aquello, ¿verdad? Y son atrapados por esas situaciones que ellos vivieron. Estas personas están esclavizadas a los recuerdos, a lo que vivieron. Cuando una persona está esclavizada con cualquier recuerdo, le hace caer en la esclavitud de las malas conductas. A veces se vive un círculo vicioso. Lo que los padres hicieron con ellos lo siguen haciendo con los hijos, o como fueron tratados o maltratados, ellos maltratan a los que lo rodean. Y esa es una forma de estar esclavizado. Hoy día muchas personas reclaman que son libres porque viven en el país libre. Hay muchos países que son libres, Estados Unidos, México, muchos otros países, ¿verdad? Son libres, no tienen, no está ningún otro país subyugándolos. Dicen, somos libres en este país y reclaman esa libertad. Pero las actitudes de las personas que dicen estar en libertad son actitudes de rebeldía. Muchos tienen actitudes de violencia. El mundo está lleno de violencia en todas partes. La mayoría de las personas que están esclavizados por cualquier actitud contraria a la voluntad de Dios, ellos piensan que no son esclavos. Piensan que ellos son libres
y precisamente por eso hacen todo lo que ellos desean, porque son libres. Por ejemplo, ahorita en casi todos los países la mujer reclama sus derechos para llevar a cabo el aborto. Y dicen, soy libre, estoy en un país libre, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo porque soy libre. Pero esas actitudes son violentas y son homicidas porque están matando a un ser creado que llevan en su vientre, a un ser hermoso que es su propio hijo. Son actitudes violentas, son cosas, ¿verdad?, que verdaderamente después de llevar a cabo ese aborto, quedan esclavizadas por el resto de su vida con los recuerdos. Y ese es solamente un ejemplo de tantas cosas que verdaderamente el mundo está viviendo en nuestros días. Las personas reclaman esa libertad y dicen que no son esclavos, pero verdaderamente están esclavizados. Aquí en el Evangelio de Juan capítulo 8, vemos nosotros que el Señor Jesús ofrece la verdadera libertad. Pero vemos nosotros también aquí en este capítulo 8 de Juan que los judíos estaban viviendo en la falsa libertad. Y ese es el primer punto, ¿verdad?, de este tema, la falsa libertad en la cual el mundo está viviendo. Es una falsa libertad lo que estaban viviendo en ese tiempo, y ellos pensaban que eran libres, pero Cristo Jesús les muestra que no estaban libres, que ellos estaban viviendo una falsa libertad. El mundo en nuestros días está viviendo una falsa libertad. Ellos piensan que no son esclavos, mas sin embargo el mundo está esclavizado. ¿De qué manera? Vamos a leer ahí en el versículo 31 al 33. Juan 8, 31 al 33. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note usted, algunos de ellos habían creído en Cristo Jesús. Y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. Note usted la actitud de ellos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos reclamaban la libertad. Supuestamente ellos decían: nosotros somos libres, no somos esclavos de nadie. Vemos nosotros que ellos tenían una actitud de orgullo, estaban ellos envanecidos, orgullosamente ellos decían que eran hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo dices tú que nosotros somos esclavos? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Hay muchas personas que son muy orgullosos, pero el orgullo se convierte en pecado, como en el caso de ellos. No reconocían la palabra que el Señor les estaba dando a causa del orgullo que ellos tenían en su corazón. Esto es un ejemplo de alguien que es esclavo de una actitud que es pecado delante de Dios. Y podemos hacer una gran lista, ¿verdad?, de tantas cosas que son actitudes que son pecado ante los ojos de Dios. Al final del versículo 33, vemos nosotros que ellos dicen: jamás, ¿verdad? Nosotros no somos esclavos de nadie. Por ejemplo, nosotros podemos ver
que hay personas que están esclavizadas al alcohol. No quieren beber, mas sin embargo no pueden dejar de beber. Hay personas que todos los días están bebiendo y lo ven muy normal. Algunos lo ven muy normal y dicen, no, solamente es un refresco y lo ven muy normal, pero sin embargo ya están alcoholizados, son alcohólicos. El estar bebiendo, aunque se tomen la mitad de una cerveza o un poquitito así, ellos ya no pueden vivir sin estar bebiendo todos los días ese alcohol. Hay esclavos de drogas, no pueden dejar de estar consumiendo drogas. Hay esclavos también de la vanidad. Por ejemplo, hay muchas mujeres que no son felices si no están ellas tratándose, ¿verdad? Con cirugías de estética, cirugías para verse mejor, su cuerpo, su rostro, en fin, ahorita está muy de moda ese tipo de cirugías plásticas. Eh, las personas, o especialmente las mujeres, y también hay varones que viven infelices, no les gusta cómo se ven, cómo están y comienzan a acudir, no importa el costo, ¿verdad?, de aquellas cirugías. También hay personas que son esclavos a la avaricia, al dinero. Las personas que están esclavizados a la avaricia jamás llenan de tener más y más y más, ¿verdad?, en, su, en sus bolsillos. Hay esclavos también, hay personas que son esclavos al chisme, andar hablando mal de todos los demás, y ahorita está de moda el Facebook, que prácticamente el Facebook es la caja de los chismes. Aún hasta las personas que tienen mucho dinero viven metidos en el chisme también, y las noticias, no se diga. Las noticias muchas de las veces es más chisme que cosas de verdad. Eh, Hay gente que está esclavizada al chisme también. Hay esclavos de la pereza, gente perezosa, floja, que también están esclavizados a la pereza, no les gusta trabajar. Por ejemplo, fíjese nada más lo que dice el Proverbio 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. La misma palabra de Dios habla en contra de la pereza, y hay muchos otros versículos que habla en contra de la pereza. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada o bendecida. La avaricia está a un extremo y la pereza está al otro extremo, y así que ni una cosa ni otra en exageración es buena. Tiene que tener un nivel, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios. Tenemos nosotros que tener cuidado cómo vivimos. Así que no seamos esclavos ni de una cosa ni de otra, sino que debemos ser guiados conforme a la voluntad de Dios. Aquí en el Evangelio de Juan 8 vemos que los judíos, ellos se consideraban libres y no esclavos de nadie. Hay muchas personas que viven en esa falsa libertad como la estaban viviendo los judíos en ese tiempo. En este tiempo muchas personas dicen, no, yo estoy viviendo bien, no tengo ningún problema, mas sin embargo, en una área o en otra pueden estar viviendo en una esclavitud ante los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están viviendo en pecados. Vamos a ver ahí en el versículo 34, Juan 8, 34 y 35, lo que dice el Señor Jesús. Dice ahí, Jesús les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos se consideraban libres,
No se consideraban esclavos de nadie, pero Cristo Jesús les recalca que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que vemos nosotros aquí muy clarito, no hay ninguna duda según lo que está diciendo el Señor Jesús, que todo el que está haciendo o viviendo en pecado es esclavo. ¿De quién es esclavo? Del pecado. Precisamente ahí es donde un esclavo, nosotros podemos ver que un esclavo eh, solamente obedece las órdenes que le da su señor. No hace nada que no se le haya dado esa orden. Solamente lo que se le está ordenando es lo único que puede hacer el esclavo. Si se le dice detente, quédate de pie, ahí párate, el esclavo tiene que obedecer. Si se le dice tírate al suelo, tiene que obedecer y tirarse al suelo. Así es como debe o actúa un esclavo. Tal vez ahorita nosotros podemos decir, bueno, pero ya no son tiempos de la esclavitud. Mas, sin embargo, si usted se va a las estadísticas, hay mucha esclavitud aún en nuestros días. Literalmente hay mucha esclavitud. Pero en este caso, en lo espiritual, estamos viendo nosotros la esclavitud del pecado, que también, aunque es espiritual, también es literal. Hay esclavitud. Aquí el que es esclavo solamente está sujeto a las órdenes de su amo, de su señor. No tiene voluntad propia un esclavo en las cosas que él quiere hacer, sino que solamente lo que se le ordena. El que es esclavo del pecado, aunque no quiera hacerlo, debe hacerlo. Aunque se niegue, termina haciendo lo que no quiere hacer, porque es una orden lo que se le da. Ahora vaya conmigo en Romanos 7, fíjese nada más. El esclavo espiritualmente hablando, esclavo del pecado, fíjese cómo termina actuando o cómo termina obedeciendo al pecado. Romanos 7, 14 al 21. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Note usted, vendido al pecado. Una persona que cayó en pecado prácticamente ya le pertenece al pecado, al Señor del pecado. Y dice ahí en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Cómo termina? Haciendo lo que él no quiere. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra que nosotros estamos sujetos al pecado. Y dice ahí en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Fíjese, ya no soy yo quien hace aquello. Entonces, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién me está haciendo actuar? Dice en el 17, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que dice ahí en el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En cortas palabras vemos nosotros que aquel que comienza a pecar inmediatamente ya queda vendido o le pertenece al pecado, y el que comienza a obrar en la persona es el pecado. Comienza a controlar, tener un control de la persona, control en su mente, en sus decisiones, en sus actitudes y en todo lo que está haciendo. Y dice aquí, y ya no soy yo el que está actuando, ya no soy yo el que lo está haciendo, sino el pecado que mora en mí, que está dentro de mí, es el que está actuando. Ahí vemos nosotros que aquellas personas que cometen cualquier cosa de pecado, sea adulterio, sea fornicación, sea alcoholismo, sea drogadicción, sea rebeldía, sea violencia, cualquier cosa que esté haciendo la persona, no es la persona quien lo está haciendo, sino el pecado. ¿Y quién está atrás del pecado? El espíritu que lo hace actuar conforme a esa tentación. Recuerde que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y allá en el desierto, durante esos 40 días, Satanás ponía la tentación. El Señor Jesús jamás cayó en tentación, pero no dejaba de estar Satanás en cada tentación, tratando de hacerlo caer en tentación. Así, de esa manera podemos ver nosotros que en cualquier cosa nosotros estamos enfrentando a un espíritu o a un tentador que nos está poniendo ese tropiezo. Así que tomemos en cuenta eso, que cuando nosotros estamos luchando con algo así, hay alguien que está trayendo aquella situación, sea un pensamiento, sea un deseo, sea cualquier cosa, y si le abrimos la puerta, como le abrió la puerta Eva y Adán, entonces el pecado entra y comienza a tomar control ese pecado en la persona que le abrió la puerta, como lo acabamos de leer aquí en Romanos. Entonces, ahí vemos nosotros que toma el control, el pecado toma el control total de aquella persona, y ya no es la persona, sino el pecado al cual se le abrió la puerta. También vemos nosotros, por ejemplo, el pecado de la avaricia no deja a la persona ser feliz, y quiere estar en un lugar y quiere estar en el otro, pero no sabe cómo tomar una decisión, no quiere soltar la avaricia, pero no es feliz. Aún con todo el dinero que tiene, no es feliz. Y pues yo quiero buscar a Dios, quiero más de Dios, pero la avaricia no la quiero dejar, porque pues hay buenos ingresos, y robando, vendiendo drogas o vendiendo alcohol y en fin, tantas cosas que hacen para obtener dinero, haciendo daño a otros, pero no se quieren despojar de aquella avaricia. Y fíjese lo que dice Cristo Jesús en Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo a las riquezas mal habidas.
En un estudio mencioné que no es malo ser una persona empresaria, tener un negocio, no es malo. Lo malo es no darle el tiempo a Dios como Dios lo manda. Eso ahí es donde se convierte en pecado. Ahora también donde se convierte en pecado es estar haciendo negocios ilícitos. Eso también se convierte en pecado y no podemos nosotros estar sirviendo a Dios cuando estamos haciendo cosas ilícitas, haciendo daño a otras personas a través de aquellos negocios que estamos haciendo. Así que tengamos mucho cuidado, despójese de las cosas que son pecado para que usted pueda ser libre. Las personas dicen, no, yo no soy esclavo, yo soy libre. No, si está haciendo cosas indebidas, usted es esclavo del pecado. Así que sea libre de todo pecado para que pueda ser feliz por el amor de Dios. Asimismo, podemos ver nosotros que eh, mucho más, ¿verdad? Las personas se meten en el pecado o viven en el pecado, se están esclavizando más y más, ¿verdad? Sin aceptarlo, que están esclavizados. Eh, Así vemos nosotros que los judíos en ese tiempo le decían a Cristo Jesús, nosotros no somos esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham, así que nosotros no somos esclavos de nadie. El pecado va destruyendo la vida de las personas. Tanto va destruyendo a la persona que está esclavizada, como también va destruyendo a su propia familia. Por ejemplo, aquella persona que está viviendo en adulterio, pues está destruyendo su matrimonio. Y no solamente destruye su matrimonio, sino que está destruyendo lo hermoso, el núcleo familiar. Está destruyendo aquella comunión, aquella unión que hay entre el matrimonio y los hijos con los padres, y comienza a destruirse a sí mismo y a destruir a su esposa, a su esposo, comienza a destruir a sus hijos. Y dice, no, yo así estoy bien, y yo no tengo nada, no, yo quiero vivir mi propia vida. Ahorita es muy moderno que se llegue al divorcio. No pudimos vivir bien, divórciate y vive tu vida, en lugar de separarse del pecado, en lugar de apartarse de todo lo que está haciendo daño, no solamente a él, a ella, sino a toda la familia. Muchos de los padres son lastimados al ver cuando sus hijos están viviendo también en ciertos pecados de rebeldía, de fornicación, hijos que verdaderamente, ¿verdad?, están viviendo en pecados, por ejemplo, de drogadicción, de alcoholismo. ¿Qué padre va a estar o va a vivir feliz al ver a sus hijos que están siendo destruidos? Que la familia del hijo ya mayor, ya adulto, también está siendo destruida por causa de los pecados. Nadie es feliz, ¿verdad?, al ver a sus hijos, a sus padres que están siendo destruidos. Así que el pecado que esclaviza también destruye. Cuando se está viviendo de esa manera, verdaderamente se necesita a un gran Salvador que tenga el gran poder sobrenatural para destruir aquello espiritual que está esclavizando y destruyendo la vida de esa persona o la vida de toda la familia. Se necesita ese gran poder sobrenatural para romper ataduras invisibles, espirituales, que están esclavizando a las personas.
solamente ese poder se encuentra en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús es donde nosotros podemos tener la verdadera libertad. Como mencionamos al principio, este es el tema, la verdadera libertad, y esa verdadera libertad solamente se encuentra en Cristo Jesús. Fíjese nada más lo que dice el Señor Jesucristo ahí mismo en Juan 8:32. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo está mencionando en este versículo 32 que nosotros vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Ahora, ¿quién es la verdad? En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice el mismo Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace Cristo Jesús? Nos hace libres. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice, y yo soy esa verdad. Dice en el 14:6. Así que al conocer nosotros al Señor Jesús, conocemos la verdad de Dios, que nos hace libres a cualquiera de nosotros, a usted, a mí, a todas las personas que conocemos la verdad, que es Cristo Jesús. Así que es ahí cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta, note usted, la verdad nos enseña. Ahí es cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de la condición en la cual nosotros nos encontramos a causa del pecado. ¿Por qué? Porque antes de venir al conocimiento de Cristo Jesús, ninguno de nosotros, ni usted, ni yo, ni ninguna persona nos dábamos cuenta de que aquella manera de vivir pecaminosa nos estaba destruyendo. Las personas no se dan cuenta que están siendo destruidas por el pecado. Es más, piensan que la manera como hablan no es pecado, es muy normal, es muy común. Comienzan a hablar palabras obscenas, palabras bastante malas ante los ojos de Dios, pero para ellos es muy normal hablar de esa manera. Sin embargo, dice la palabra del Señor que los maldicientes, note usted, los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Simplemente hablar maldiciones, que un gran porcentaje del mundo habla puras obscenidades. Un gran porcentaje de las personas, y tal vez hasta muy bien educados, hablan puras maldiciones. Y dice la palabra del Señor que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Así que antes de venir nosotros a los pies de Cristo, no sabíamos que el hablar de una manera incorrecta, con maldiciones, el actuar de una manera que es pecado, eso nos estaba destruyendo tanto a nosotros como a nuestros seres amados. El actuar, hay personas que son infieles, viven en el adulterio y se jactan de estar viviendo en el adulterio y no se dan cuenta que eso los está destruyendo, que son esclavos. Entonces, vemos nosotros que al momento de conocer a Cristo Jesús, la persona se da cuenta que aquella condición en la cual está viviendo es pecado y a Dios no le agrada.
y comienza a apartarse la persona del pecado. La manera en que hablaba, se da cuenta que es pecado y deja de hablar como hablaba anteriormente. La manera de vivir de una forma o de otra comienza a apartarse de aquella manera de vivir porque sabe que es pecado. Por eso dice Cristo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. En otras palabras, al conocer tú la verdad de Dios, te comienzas a apartar de aquel pecado. Te hace libre la palabra de Dios, te da entendimiento y dices, no, yo ya no quiero hacer eso porque a Dios no le agrada. Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos del amor de Dios, necesitamos de la salvación del Señor Jesucristo. Es ahí cuando nosotros conocemos toda la verdad de Dios acerca de nuestra persona. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que todo aquello que estábamos acostumbrados a hacer, a Dios no le agrada y mejor comenzamos a buscar lo que Dios dice en su palabra. Y poco a poco va haciendo un cambio en nuestra vida y nos va renovando y transformando. ¿Cuándo? Cuando conocemos la verdad de Dios. Y la verdad es Cristo Jesús. Muchas personas dicen, es que yo leo la Biblia pero no la entiendo. Para poder entender la Biblia necesitamos conocer a Cristo Jesús. Si usted no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, hágalo. Al momento que usted entrega su corazón a Cristo Jesús, entonces usted va a conocer más de la palabra de Dios, va a entender más de la palabra de Dios y va a ir haciendo un cambio en su corazón, en su mente, en sus actitudes. Va a haber un cambio radical en la vida de usted. No espere usted primero entender para poder entregarse, porque nunca va a entender. Mejor entréguese al Señor y el Señor le va a ayudar a entender, a conocer la verdad de Dios mismo. Así que fíjese nada más lo que dice ahí en el versículo 36, Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No solamente conocemos la verdad, sino que nos rendimos a Él y al momento que Él entra en nuestro corazón, ya lo conocimos, ya lo invitamos nosotros a nuestro corazón, nos rendimos a Él, entonces ahí es donde Él comienza a hacer un gran cambio en nuestra vida. Es ahí donde comienza el gran poder del Señor Jesucristo a transformarnos a nosotros. Ese es el poder sobrenatural. Ahí comienza el poder sobrenatural de Cristo Jesús en nuestra vida. Vamos a ver un poquito ahí en el versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué vemos aquí? Vemos nosotros que Él nos ofrece la libertad que nosotros necesitamos. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él nos está ofreciendo la libertad que necesitamos. 2. También nos ofrece la libertad verdadera. No es una libertad ficticia o falsa. Es la libertad verdadera. Dice, seréis verdaderamente libres. No solamente nos ofrece libertad, sino nos ofrece la verdadera libertad. Seréis verdaderamente libres. Entonces, nosotros debemos entender que la verdadera libertad es Cristo Jesús. Al conocerlo a Él, tenemos la verdadera libertad. Eso es lo que la persona busca algo y no se da cuenta qué es lo que necesita, pero cuando abre su corazón es cuando termina
entendiendo que eso es lo que buscaba, eso es lo que necesitaba su corazón por tanto tiempo, pero no sabía, no entendía nada de lo que necesitaba. Ahí es cuando va a darse cuenta que la verdadera libertad es Cristo Jesús. Y muchos terminan diciendo cuánto tiempo perdí en toda mi vida. Si me hubiera dado cuenta de esto, lo hubiera hecho desde mi juventud. ¿Por qué? Porque al momento de aceptar a Cristo Jesús ya en su edad avanzada, se dieron cuenta que hubieran vivido mucho mejor toda su vida si se hubieran rendido a Cristo Jesús. Así que si usted es una persona joven, usted es un jovencito o es una persona adulta pero joven, no pierda el tiempo. La verdadera libertad está en Cristo Jesús. Comience a vivir esa verdadera libertad. Si usted es un cristiano o una cristiana que está viviendo de una manera bastante triste, tal vez le hace falta vivir mucho mejor en la verdadera libertad que es Cristo Jesús. Porque muchas las veces decimos, no, pero yo ya conozco a Cristo Jesús, pero tal vez no ha vivido como Dios manda. Tal vez usted ha estado viviendo una vida cristiana ficticia en lugar de entregarse todo su corazón, con todo su corazón entregarse a Cristo Jesús. Tal vez a usted le hace falta vivir como un verdadero hijo de Dios. Y precisamente no podemos estar nosotros con un pie en un lado y el otro pie en el otro lado. Así que si es cristiano, si es cristiana y a usted le hace falta vivir en esa verdadera libertad, comience a doblar rodillas, pídale perdón a Dios por todo lo que ha hecho y a Dios no le ha agradado. Humíllese delante del Señor, dice en 1 Pedro 5:7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice también en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no lo desecharás tú, oh Dios. Así que cristianos, cristianas, que sienten que no están viviendo en esa verdadera libertad, comience a humillarse delante de Dios, pida perdón por todo lo que usted hizo y le haya ofendido a Dios, humíllese delante del Señor. Recuerde, tenemos al gran Señor, Dios Todopoderoso, y al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, que Él es también restaurador. Restaura las ruinas de nuestra vida, que nosotros fuimos los que causamos tal ruina por habernos apartado de Él en alguna o en muchas ocasiones. Y el Señor le va a restaurar, el Señor le va a levantar, el Señor le ama tanto que Él vino a morir en la cruz del Calvario para darle a usted victorias, para que usted sea más que vencedor, más que vencedora y no sea un cristiano derrotado. El diablo quiere vernos derrotados, pero Cristo Jesús vino a darnos victoria. Y bendito sea el Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso, quien sigue luchando, sigue peleando para que usted sea una persona victoriosa. Así que si usted siente que no está viviendo en esa verdadera libertad, preséntese delante del Señor con un corazón contrito y humillado y el Señor no le va a desechar. No viva en la falsa libertad que el mundo, ¿verdad? Prácticamente tiene a todas las personas en una falsa libertad. Piensan que son libres, pero no son libres. Cristo Jesús dice, seréis verdaderamente libres y vas a ser verdaderamente libre. Así que el Señor lo dice y nosotros
Debemos creerlo y vivirlo de esa manera. No es una libertad falsa o ficticia, es la verdadera libertad que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. ¿Por qué es la libertad verdadera? ¿Por qué? Bueno, porque el pecado, vimos anteriormente, nos esclavizaba antes, como lo vimos. El pecado estaba actuando en nosotros. El pecado nos hacía hacer a las cosas que nosotros no queríamos hacer. Pero Cristo Jesús vino y destruyó al pecado en su cuerpo. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, y para usted y para mí era imposible, para usted era imposible, porque el pecado reinaba en nosotros, nos controlaba, porque el pecado reina y controla a las personas que no conocen a Cristo Jesús, pero puedes ser libre si tú vienes a Cristo Jesús en este momento. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, tomó forma de hombre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, aunque no había pecado en él, pero fue semejante a nosotros. Nosotros somos pecadores, pero él fue semejante, mas no hizo pecado. Fue limpio, fue sin mancha, sin pecado. Dice: y a causa del pecado, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, la razón que vino él es por causa de nuestro pecado, condenó al pecado, dice al final del versículo, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál carne? En la carne de él. Él vino por la causa de mi pecado, del pecado de usted y de todo el mundo, y agarró el pecado mío, agarró el pecado de usted, lo agarró en su carne y clavó el pecado en su carne ahí en la cruz. Y condenó. ¿Qué quiere decir que condenó? Destruyó al pecado en su cuerpo, en su carne. Él lo destruyó. Por eso el Señor Jesús es la libertad verdadera, porque Él destruyó al pecado que me estaba controlando a mí, que le estaba controlando a usted. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, si usted tiene alguna debilidad que está siendo controlado por el pecado, acérquese a Cristo Jesús. Él ya venció al pecado. Él ya destruyó al pecado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es acercarnos a Él y rendirnos a Él, y Él nos da la verdadera libertad. Así que, porque Él destruyó en su carne al pecado, al clavarlo en la cruz del Calvario, por eso somos libres. Ahora sigamos viendo en Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, dice ahí en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de los judíos o israelitas y de los que no son judíos, hizo uno solo, en su cuerpo, en su persona, derribando la pared intermedia de separación. Haga de cuenta que el pecado está entre nosotros y Dios. Y el pecado nos separaba de la presencia de Dios. Y Cristo Jesús derribó esa pared del pecado que nos separaba, que estaba en intermedio. Y dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí vemos nosotros en el versículo 15 que Él abolió en su carne toda enemistad o todo pecado. Destruyó el pecado en su carne, en su cuerpo. Precisamente cuando Él estaba en la cruz del Calvario, agarró el pecado en su cuerpo y lo destruyó. Precisamente por eso Él es esa libertad poderosa, verdadera, sobrenatural que nosotros necesitamos. Y continúa diciendo ahí en el versículo 16 que mediante la cruz nos ha reconciliado con Dios. ¿Haciendo qué cosa? Matando allí, dice al final del 16, matando las enemistades en la cruz del Calvario. Matando esa enemistad que nos era con Dios enemistad. ¿Qué es lo que viene siendo enemistad con Dios? El pecado. Cristo Jesús mató toda enemistad delante de Dios. En otras palabras, destruyó el pecado que dice en Romanos 5:10 que el pecado nos es enemistad con Dios. Ahí mató Cristo Jesús esa enemistad. Y por medio de él, nosotros tenemos la entrada al Padre Celestial. Dice en el versículo 17 y 18, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, por medio de Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada. Entramos por un mismo espíritu al Padre. Nos acerca, nos trae, nos mete a la presencia del Padre. Ya no somos enemigos, sino que destruyó la enemistad, que es el pecado, y ahora nos presenta delante del Padre. El resultado de vivir en la verdadera libertad, que es Cristo Jesús, el resultado es que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Antes éramos enemigos, ahora nos convierte Cristo Jesús en hijos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dice en Gálatas 4, 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, note usted lo que dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, si somos hijos, Él envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama diciendo, Abba Padre. Cuando dice aquí Abba Padre, dice que el mismo espíritu de Cristo Jesús nos hace decir delante del Padre Celestial, Abba Padre significa papi. Papi, ¿me das esto? Papi, ¿me permites ir con mi amigo, con mi amiga, con mi hermano? ¿Me permites, papi? Papi, le está pidiendo. En otras palabras, cuando su niño o su niña le pide algo a usted, y le dice, mami, ¿me das esto? Mami, ¿me das esto? Papi, ¿me das esto? No nos podemos negar. Siempre accedemos como padres a la petición de los hijos, ¿verdad? Porque ellos tienen deseo de algo y así Dios también es bueno con nosotros cuando nosotros nos acercamos y le decimos, papi. Y dice que el Espíritu de Cristo Jesús clama dentro de nosotros y dice, papi, Abba Padre. Y dice en el 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjese nada más, el resultado de tener el libertador verdadero que es Cristo Jesús, somos hijos, nos convierte en hijos y somos herederos. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Note usted, aquí vuelve a decir que somos hijos y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, nos da la promesa de ser glorificados, transformados, para estar en la presencia de Dios Padre en la eternidad, glorificados. ¿Cómo glorificados? Nos va a transformar como si fuésemos los ángeles. Va a quitar todo pecado. Eso es lo que significa la palabra que vamos a ser glorificados. A ser transformados por el poder de Dios como lo son los ángeles, sin mancha y sin pecado. Primera de Pedro 3:9. Fíjese nada más. El resultado es de que nosotros somos herederos de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Somos hijos, Dios nos da las bendiciones. Somos herederos de todas esas bendiciones. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Somos llamados para bendecir, sabiendo que fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para que heredaseis bendición. Somos herederos con Cristo, somos hijos, somos herederos, y lo que vamos a heredar, dice aquí en 1 Pedro 3:9, bendiciones. Así que fuimos llamados para conocer la verdad. Es usted quien decide si quiere vivir en la verdadera libertad. Si usted vive en la verdadera libertad, se convierte en hijo y heredero de todas las bendiciones que Dios tiene para usted. No tiene por qué vivir en una vida bastante difícil, en una calamidad, en una tristeza. Viva en las victorias que Dios tiene para usted y para su familia. Así que usted sea bendecido por Dios, pero usted comience a abrir su corazón a Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si sois libres, dice, y si sois hijos, entonces también recibiréis esta bendición. Dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vamos a orar y entregue su corazón a Cristo Jesús. Dígale, Señor Jesús, gracias porque tú eres quien me da esta libertad verdadera. Yo te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Señor, dame la salvación y la vida eterna que tú tienes para mí. Quiero vivir en esta libertad que tú me ofreces. Yo me abrazo de ti y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Toma el control de mi vida y apártame de todo pecado y dame las victorias y las bendiciones que tú tienes para mi vida. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga ricamente y que usted pueda disfrutar de la verdadera libertad que el Señor le da.